En la gobernación de Ufa vivía un brasquí llamado Elías. Su padre, que murió un año después de hallarle esposa a su hijo, no dejó muchas pertenencias. Entonces Elías tenía solo 7 yeguas, 2 vacas y una veintena de ovejas. Era buen administrador. Sin embargo, pronto empezó a adquirir más. Él y su esposa trabajaban de sol a sol, madrugando más que el resto y acostándose más tarde, y sus bienes aumentaban año tras año. Viviendo de esta manera, Elías obtuvo poco a poco una gran riqueza, y al cabo de 35 años tenía 200 caballos, 150 reses y 1,200 ovejas. Contrataba hombres para cuidar los animales y mujeres para ordeñar las yeguas y vacas, y preparar kumish, mantequilla y queso. Elías tenía todo en abundancia y en el distrito todos le envidiaban y decían: Elías es un hombre afortunado, tiene mucho de todo. Este mundo debe ser un sitio grato para él. La gente encubrada oía hablar de Elías y buscaba su amistad. Llegaban visitantes de lejos y él daba la bienvenida a todo el mundo y servía comida y bebida. Para quienes vinieran siempre había kumish, té, sorbete y carne de oveja. Cuando llegaban una visita, se sacrificaban 2 ovejas e incluso una yegua si había muchos huéspedes. Elías tenía 3 hijos, 2 varones y una mujer, y logró casarlos a todos. Cuando era pobre, los varones trabajaban con él y cuidaban los rebaños, pero cuando enriqueció perdieron la voluntad y uno de ellos decidió dedicarse a la bebida. El mayor murió en una riña y el menor, que se había casado con una mujer porfiada, dejó de obedecer al padre y ya no podía convivir armónicamente. Se separaron y Elías dio a su hijo una casa y algunas reses, y así disminuyó su fortuna. Poco después una enfermedad sacudió entre las ovejas de Elías y muchas murieron. Luego siguió una mala cosecha y perdieron el heno, y muchas reses murieron en invierno. Luego los kirguis capturaron los mejores caballos, y la propiedad de Elías mermó. Era cada vez más pequeña, y al mismo tiempo él tenía cada vez menos fuerzas. Había que, hasta que llegar a los 70 años, tuvo que vender sus pieles, alfombras, sillas de montar y tiendas. Al fin tuvo que deshacerse de las reses restantes y se encontró cara a cara con la necesidad. De pronto había perdido todo y a la vez él y su esposa tuvieron que trabajar para otros. Elías no tenía nada, salvo la ropa que llevaba puesta, una manta de piel, una gorra, sus zapatos y calochas, y su esposa, Shaman Shemin, que a estas alturas también era vieja. El hijo que se había separado de él se había ido a una comarca remota, y su hija había muerto, de modo de que no había nadie para ayudar a la anciana pareja. Su vecino, Mahasha, se apiadó de ellos. Mahasha no era rico ni pobre, pero vivía confortablemente y era buen hombre. Recordó la hospitalidad de Elías y compareciéndolo, dijo: «Ven a vivir conmigo, Elías, con tu mujer. En verano puedes trabajarme el huerto de los melones mientras tus fuerzas lo permitan, y en invierno alimentarás mis reses. Y Shemi ordeñaría mis yeguas y preparará kumish. Y os alimentaré y vestiré a ambos. Cuando necesites algo, dímelo y lo tendrás». Elías dio las gracias a su vecino y él y su esposa fueron a trabajar con Madame Shah. Al principio les resultó difícil, pero se habituaron y así continuaron su vida trabajando a medida en que se lo permitían sus fuerzas.
Mahashá descubrió que le convenía conservar a estas personas porque habiendo sido propietarias, sabían cómo administrar y no eran perezosas, sino que trabajaban con empeño, pero se les daba pena que esa gente de alta posición hubiera caído tan bajo. Una vez sucedido que unos parientes de Mahan Shah vinieron de lejos para visitarle y también vino un muyá. Mahashá dijo a Elías que sacrificara una oveja. Elías despellejó la oveja y la hirvió y se la envió a los huéspedes. Los huéspedes comieron la oveja, bebieron el té y se pusieron a beber kumish, mientras conversaban con su anfitrión, sentados en cojines de edredones sobre una alfombra. Pasó por la puerta Elías, que había terminado su faena. Mahashá, al verle pasar, dijo a uno de sus invitados: ¿Has visto a ese anciano que pasó? Sí, dijo el visitante. ¿Qué tiene de especial? Solo esto, que en una vez fue el más rico de nosotros, respondió el anfitrión, y se llama Elías. Tal vez le hayas oído nombrar. Claro que le he oído nombrar. Nunca le vi antes, pero su fama se extendió a lo largo y a lo ancho. Sí, y ahora no le queda nada, dijo Mahashá, y vive conmigo como peón. Su anciana mujer también está aquí. Ordeña las yeguas. El huésped quedó atónito. Chaspeado la lengua, meneó la cabeza y dijo: La fortuna gira como una rueda. Eleva a un hombre y abajo y baja al otro. ¿No lamenta el anciano todo lo que ha perdido? ¿Cómo saberlo? Vive en silencio y en paz y trabaja bien. ¿Puedo hablarle?, preguntó el huésped. Me gustaría preguntarle por su vida. ¿Por qué no?, respondió el amo y llamó desde el kibata donde estaban sentados. Babai, dijo, que significa abuelo. Ven a beber con nosotros y llama también a tu esposa. Elías entró con su esposa y tras saludarle al amo y a los invitados, dijo una plegaria y se sentó cerca de la puerta. Su esposa se puso detrás de la ventana y se sentó con su ama. Entregaron a Elías una copa de kumish. Él deseó buena salud a su amo e invitados y se inclinó y bebió un sorbo y dejó la taza. Bien, papaito, dijo el huésped que deseaba hablarle. Supongo que te sientes triste al vernos y te hará recordar tu antigua prosperidad y tus presentes penurias. Elías sonrió y dijo: Si yo os dijera qué es la felicidad y qué es el infortunio, no lo creeráis. Será mejor que le preguntéis a mi esposa. Ella es mujer y lo que está en su corazón está en su lengua. Ella os dirá toda la verdad. El huésped se volvió hacia la cortina. Bien, abuela, exclamó. Dime cómo se compara tu anterior felicidad con tu presente infortunio. Y Shemag respondió detrás de la cortina. Esto es lo que pienso sobre ella. Mi anciano esposo y yo vivimos 50 años buscando la felicidad sin encontrarla y solo ahora, en estos 2 últimos años, cuando no nos queda nada y tuvimos que vivir de nuestra mano, hemos hallado la verdadera felicidad y no deseamos nada mejor que nuestra suerte actual. Los huéspedes quedaron atónitos y también el amo. Incluso se levantó y corrió la cortina para ver el rostro de la mujer. Ella, con los brazos cruzados, miró sonriendo a su anciano esposo y Elías le sonrió a ella. La anciana continuó: Digo la verdad, sin socorrenerías. Durante medio siglo buscamos la felicidad. Mientras éramos ricos, nunca la encontramos. Ahora que no nos queda nada y nos hemos puesto a trabajar como peones,
hemos hallado tal felicidad que no deseamos nada mejor. ¿Pero en qué consiste vuestra felicidad?, preguntó el huésped. Pues en esto, respondió ella. Cuando éramos ricos, mi esposo y yo teníamos tantas preocupaciones que no teníamos tiempo de hablarnos, ni de pensar en nuestra alma, ni de orar al Dios. Teníamos visitantes y teníamos que pensar en la comida que debíamos servirles, en los obsequios que debíamos darles, que no hablaran mal de nosotros. Cuando se iban, teníamos que vigilar a nuestros peones que siempre procuraban eludir el trabajo y conseguir la mejor comida, mientras nosotros preocupábamos obtener de ellos todo lo posible. Así pecábamos. También teníamos un lobo que mataba un potrillo, un becerro, o que los ladrones nos robaran los caballos. De noche permanecíamos en vela, temiendo que las ovejas sofocaran a sus corderos, y nos levantábamos una y otra vez para verificar que todo estuviera en orden. En cuanto solucionábamos un problema, surgía otra preocupación. Verificar, por ejemplo, si había suficiente forraje para el invierno. Y además de eso, mi esposo y yo teníamos desavenencias. Él decía que había que hacer tal cosa y yo le decía lo contrario. Y entonces reñíamos, pecando de nuevo. Así pasamos de un problema a otro, de un pecado a otro, y no hallábamos la felicidad. ¿Y ahora?, preguntó el huésped. Ahora, cuando mi esposo y yo nos despertamos por la mañana, siempre nos dirigimos una palabra cariñosa y vivimos en paz, sin motivos para reñir. No tenemos preocupaciones, salvo servir a nuestro amo. Trabajamos tanto como nos lo es posible nuestras fuerzas y lo hacemos con voluntad, para que nuestro amo no sufra pérdidas, sino que obtenga provecho de nosotros. Cuando regresamos, la cena está servida y hay kumish para beber. Tenemos combustible para quemar cuando hace frío y tenemos nuestra manta de piel y tenemos tiempo para charlar. Tiempo para pensar en nuestras almas y tiempo para rezar. Durante 50 años buscamos la felicidad, pero solo ahora la hemos hallado. Los huéspedes rieron, pero Elías dijo: no os debéis reír, amigos. No es cuestión de broma, sino la verdad de la vida. Al principio también fuimos necios y lloramos la pérdida de nuestras riquezas, pero ahora Dios nos ha demostrado la verdad y la decidimos. No para nuestro consuelo, sino para nuestro bien. Y el muyán dijo: sabias palabras. Elías, has dicho la verdad. Lo mismo dice las Sagradas Escrituras. Los huéspedes no rieron más y meditaron sobre esas palabras. Autor: León Tolstoy.